Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Realmente acontecido, viene a profundizar en lo que ha ocurrido en la contingencia, no solo nacional, porque regionalmente, vamos a ver cómo está su corazón regionalista, dolido debe estar. Así es. ¿Cómo estás, Javier Álvarez? Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, efectivamente, pues bien acontecido, eh, con noticias que lamentablemente no son muy buenas, digamos, porque vemos como en nuestro país, ¿no es cierto?, estamos con graves problemas, ¿no es cierto?, asociados a la dilapidación de recursos que normalmente se considera que son escasos, ¿ah? Pero pareciera que hay la abundancia. Alguien decía que siempre la escasez ordena. Parece que aquí la abundancia de recursos desordena. Y de lo que quería hablar justamente es sobre esto, porque hay dos cosas como que no cuadran mucho en la discusión pública hoy día. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos este descontrol y esta dilapidación de recursos públicos con el caso de convenios y fundaciones. Y por otro lado, tenemos al gobierno tratando de impulsar lo que originalmente fue una reforma tributaria, ¿no es cierto?, y que ahora denomina pacto fiscal. Entonces, yo me imagino que un ciudadano común y silvestre dice, bueno, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Por un lado, ¿no es cierto?, se habla de miles de millones de pesos mal gastados, entregados sin control, y por otro lado, ¿no es cierto?, el gobierno poniendo una gran fuerza política, digamos, en tratar de sacar adelante una reforma tributaria o sea, un pacto fiscal, como le denomina, que de pacto yo después les voy a contar que considero que hasta el momento tiene bastante poco. No eres el único que piensa eso, parece. No, porque un pacto, cuando uno habla de un pacto, habla de una visión común, ¿no es cierto?, con el que está al frente, ¿no es cierto?, con una mirada de largo plazo, con acuerdos que son estructurantes y que son potentes. Y lo que hemos estado viendo, por lo menos, ¿no es cierto?, en la discusión pública sobre este proyecto que ya fue rechazado una vez ¿no es cierto?, en el Parlamento, cuando se rechazó la idea de legislar, el gobierno actuando en una suerte de guerrilla más que de pacto, ¿ah? Porque recordemos, ¿no es cierto?, que uno de los partidos más importantes de la oposición, que es la UDI, en estos momentos está fuera de las conversaciones. La UDI puso como condición, esto es una cuestión más bien política, ¿no es cierto?, y justamente relacionado con el tema de las fundaciones y ¿no es cierto?, y de los convenios, estos famosos, pidió la salida del ministro Jackson. Y dijo que mientras el ministro Jackson no esté afuera, ellos no van a conversar de una reforma tributaria o de un pacto fiscal. Entonces, y el gobierno sigue avanzando en esto, ¿no es cierto? Vimos ayer un pseudo acuerdo con algunas organizaciones que dicen representar a las pymes, digamos, ¿ah?, porque estarían generando algunos beneficios tributarios por ese lado, pero es una situación que se ve bastante tironeada, se ve bastante tironeada y que la verdad es que la mayoría de los agentes políticos, viendo la realidad, ¿no es cierto?, viendo las encuestas, viendo la importancia que la gente le ha dado a este tema, ¿no es cierto?, del caso de las fundaciones, ¿no es cierto?, la verdad es que tiene bastante poco respaldo popular esta cuestión de recuperar más impuestos. Creo que hay noticias que son interesantes, por lo menos sí, porque por lo menos por primera vez se está hablando de crecimiento, por primera vez se está hablando de en qué se va a usar la plata, ¿ah? En ese sentido hay una, ¿no es cierto?, hay una visión mayoritaria de que esto tiene que ir a políticas públicas que efectivamente logren hacer transferencia de recursos a los sectores más vulnerables y de una manera eficiente, y que no sea, ¿no es cierto?, esto para engrosar el aparato estatal y no dar más empleo, digamos, como una agencia de trabajo política, digamos, ¿ah? El otro tema interesante que se ha estado conversando y que creo que también podría ser parte de un pacto, digamos,
este tema de la permisología, ¿no es cierto? Que vemos que en Chile hay un estudio bien interesante ahí que hizo el Centro de Estudio Horizontal, que en el fondo este tema de que los permisos se demoren tanto para hacer un proyecto finalmente es un impuesto. ¿Ah? Y también, ¿no es cierto?, si esto pudiera desembocar en un pacto que permitiera, ¿no es cierto?, que la permisología de los proyectos fuera más rápida, indudablemente que ese sería un foco muy interesante. Aquí se ha discutido mucho de cuáles son las teclas que hay que tocar para que la reforma tributaria o un nuevo, ¿no es cierto?, una modificación del sistema actual sea exitoso. Y yo diría que no hay dos opiniones en que este sistema tiene que ser un sistema que sea pro inversión, tiene que ser un sistema que sea pro crecimiento, o sea, que permita crecer en el largo plazo, porque la verdad es que las noticias que tuvimos hace poco con respecto a la encuesta CACER, ¿no es cierto?, en que hay una disminución importante de la pobreza. Aquí para mi gusto hay dos cosas que son bien importantes. La primera es que solo el crecimiento derrota la pobreza. Chile logró crecer durante muchos años a tasas muy interesantes, que en los últimos 10 años se frenaron, pero igual logró seguir creciendo. Y gracias a ese crecimiento es que se puede hacer mayor recaudación y se pueden instalar medidas como la PGU, ¿no es cierto?, que va a cubrir un sector más vulnerable en la población, ¿no es cierto?, gente, ¿no es cierto?, de edad avanzada que ya abandonó, ¿no es cierto?, el mercado laboral y que puede tener una cobertura. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es evidente que el crecimiento tiene que estar en el centro de una reforma. El sistema también tiene que ser, yo creo que debe ser más moderno. Yo creo que Chile necesita un sistema tributario más moderno porque el sistema hoy día es engorroso. Hay una entrevista muy buena hecha ayer en el Diario Financiero ¿no es cierto?, al ex jefe de Servicio de Impuestos Internos, a Escobar, Ricardo Escobar, en que habla que hoy día prácticamente el sistema tributario lo califica de chino mandarín, dice. ¿Ah? Él también mencionaba que el pacto fiscal no tenía nada de pacto fiscal. Efectivamente, pero es que eso es muy evidente. Cuando tú tienes uno de los principales partidos políticos fuera de la mesa, eso no tiene nada de pacto. Eso es un cambio estético nomás a una guerrilla política, digamos. Creo que es importante también de que al parecer el gobierno renunció a la idea de cobrar impuestos patrimoniales, esto que se llama el impuesto a los super ricos, pero ahora le cambian el nombre como para que no se vea que se desechó. Antes era bien popular, digamos, y a la utilidad retenida, que es un poco más técnico, pero básicamente lo que son medidas que castigan el patrimonio y que por lo tanto frente a la decisión de algún inversionista de instalarse en Chile o con la idea de que algunos chilenos de alto patrimonio se vayan, afortunadamente eso tiende a morigerarse. Entonces, yo lo que veo es que el gobierno la tiene bien difícil, porque además este tema de las fundaciones le ha pegado la línea de flotación a un mantra prácticamente, ¿no es cierto?, el que tenía este gobierno cuando asume, con una cuestión nueva, proba, juvenil, ¿no es cierto?, una impronta distinta, pero vemos que lo tiene bien achigulado y que, bueno, hoy día los casos regionales han desviado un poco la atención, pero donde cayeron cabezas, digamos, fue los gobiernos regionales. Ayer el gobierno de los Lagos también, el gobernador, ¿no es cierto?, le pidió la renuncia a la gente más importante. Sin embargo, vemos que en el gobierno eso no ocurre. El gobierno, ¿no es cierto?, se mantiene firme protegiendo a su línea de ministro y bueno, al parecer se acostumbra a convivir con su 25% de aprobación que tiene, digamos, y que parece ser bien refractario porque, digamos, se mantienen en ese fondo de popularidad, pero que no baja, independiente de lo que ocurra. Entonces,
aquí lo que va a ocurrir probablemente es que si es que se logra algún consenso, que yo creo que las probabilidades están 50 y 50 con respecto a una reforma, a un cambio del sistema tributario, va a ser una reforma que va a ser muy deslavada, va a ser muy poco profunda y por lo tanto vamos a continuar con un sistema que es complejo, eh, que tiene altos impuestos para las empresas, de los más altos en el mundo, ¿ah? Eso todo el mundo lo considera. Y lo otro es que tiene una pirámide que es de base muy baja. Aquí hay unas estadísticas que dicen que, ¿no es cierto?, 10.000 personas en Chile pagan el 25% de los impuestos a la renta, digamos. Y cuando lo aumento este número, 82.000 contribuyentes pagan el 60% del impuesto a la renta. Entonces, el impuesto a la renta eh, eh, le pega a un grupo pequeño de la población que recoge tanto impuesto. Entonces, como alguien decía, nosotros tenemos un sistema de recaudación de país pobre, ¿ah? No de país rico, porque los países ricos, con los que nos gusta compararnos, eh, no sé, creo que el promedio es que el 70% de las personas pagan impuesto a la renta. En Chile hay muy pocas personas que pagan impuesto a la renta. Lo que sí es que tenemos un impuesto a IVA que es muy grande. Entonces, no sé, yo esta cuestión la veo todavía de difícil pronóstico. Hay que ver bien en qué va a desembocar este tema de las fundaciones y las investigaciones, eh, que es donde tenemos otro problema en nuestro país, porque la justicia, cuando se demora mucho, al final no es justicia, digamos. Entonces, tenemos el caso ahí, ¿no es cierto?, emblemático, cuando la política se mezcla con la justicia, que las cosas no van muy rápido. Eh, Tenemos un ex candidato presidencial todavía procesado y sin una formalización eh, de casos que ocurrieron hace muchísimos años. Entonces, es de esperarse que en este caso la Fiscalía y la Justicia puedan actuar más o menos rápido, puedan identificar los responsables, se generen las penas y además se generen sistemas eh, que permitan un mejor control de los recursos públicos. ¿Y no es esperanzadora la normativa que promulgó Gabriel Boric respecto de estos delitos económicos y también medioambientales? No es yo sé que dentro de un mar de situaciones que están ocurriendo, esto pareciera ser un punto nada más dentro de estos temas, porque tanto regional como nacionalmente volvemos a esta situación o a esta sensación ciudadana de que todo el mundo es pillo y que intenta sacar el mayor provecho de platas que son prácticamente de todos. Da la sensación de que por lo menos la ciudadanía volvió a tener esa percepción de que aquí siempre gana el que tiene más pillería. ¿No es un punto? ¿Tú pudiste leer ayer por lo menos lo que se promulgó? ¿Has podido revisar o es blando todavía? A ver, yo tengo información no tan detallada, tan general, pero básicamente lo que se establece aquí son responsabilidades de los ejecutivos importantes en una compañía. Si es que algún miembro de la compañía eh, comete algún delito asociado, ¿no es cierto?, a la competencia, a la colusión, o hay delitos ambientales, digamos, ¿ah? Y a mí me parece que esto va en el camino correcto. A mí me parece eh, que las penas tienen que ser proporcionales a la defraudación, digamos. Y como en este caso, las empresas cumplen roles importantes, ¿no es cierto?, mueven la economía. Me parece que hay dos tipos, se defrauda primero en la parte económica, o sea, aquí hay gente que se ve beneficiada con delitos económicos y por lo tanto lo que yo siempre he pensado es que las penas tienen que ser mucho más altas que los beneficios, digamos. Tú no puedes decir, mire, yo gané 1.000 millones y la multa me van a cobrar 20, digamos, porque hago medio negocio con una falta. Tú sepas, Y tienen que ser grandes, digamos, tienen que ser penas que superen lo defraudado. Y lo segundo es que también hay un tema de defraudación a la fe pública y al,
y a las reglas que nosotros como sociedad no hemos puesto. Porque nosotros Hay hemos dicho, muchos, perdón Javier, hay muchos que hablan en esa tónica que hoy, con lo que está ocurriendo por lo menos acá en el Biobío, en otras regiones también, eh, se le pone una tremenda traba al proceso de descentralización, que avanzaba bien lento, ¿para qué vamos a andar con cosas también? No, tampoco es como que iba Claro, como pero por avión, ejemplo, el tema de la ley de renta regional, el claro, traspaso de competencia, ahora, claro, mucha gente hoy día que además desconoce, he sí. visto mucho, la figura del gobernador regional, no sabe, por ejemplo, que es una figura electa aún. Mm. claro, mira, yo ¿Tú sientes que se le puso trabas también? sí, pero ¿Se terminó por este año? esto ha sido como una montaña rusa, porque no hay que olvidarse que la Constituyente 1 prácticamente íbamos a pasar a ser un país federal, digamos. O sea, eh, se generaba una autonomía gigante con un parlamento regional, con toda una... Entonces, a ver, yo creo que es difícil ver los efectos de las cosas cuando uno está en la mitad del huracán. Eso es lo primero. ¿Ah? Entonces, hoy día uno lo puede ver más negativamente, este proceso, eh, pero yo creo que cuando ya hay una instancia política electa, eh, yo creo que ese proceso es medio irreversible, ¿ah? Porque el gobernador, y no hablo de la región, hablo por todas las regiones, eh, deberían ser figuras políticas relevantes en la discusión. No hay que olvidarse que en otros países de Latinoamérica, donde tenemos la figura de los gobiernos regionales, este tipo de cosas que ha ocurrido acá también ha ocurrido. Y sobre todo cuando estos procesos han iniciado. Y lo que ha ocurrido después es que hay muchos líderes políticos que incluso han llegado a ser presidentes de la República, ¿ah? Porque tienen un caudal de votos que es más alto que el de un senador, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que esperar que amaine un poco la tormenta. Y creo que también hay un problema de que hay asimetría en las regiones, digamos. No todas las regiones tienen las mismas capacidades y por lo tanto la posibilidad de hacer transferencias de competencia eh, son distintas. Uno no puede comparar la metropolitana con la de Aysén, por ejemplo. Te fijas, son muy distintas las capacidades. Pero lo que sí creo que este es un proceso que va a continuar. Probablemente de esto que ocurrió con el tema de las fundaciones se van a sacar lecciones con respecto a generar tipo suertes de contraloría, Ojalá. suertes de unidades de control interno, que digamos, hagan que el uso de los recursos sea mayormente controlado, digamos. Eh, Sería una lástima que este proceso se detuviera y sería una lástima que entráramos en una suerte de burocracia gigante, porque lo que eso finalmente ocurre es que se genera costos de agencia altísimos y finalmente los recursos no llegan a la población. ¿Ah? Se produce una burocracia tremenda, ¿no es cierto?, del control, del gasto. Yo creo que tiene que haber un sistema que sea ágil de evaluación de proyectos serio. Tiene que haber un sistema de evaluación de proyectos serio eh, para que los recursos puedan llegar diligentemente y con una alta efectividad a la población. ¿Ah? Que sería lo ideal básicamente. Oye, el tiempo siempre nos pilla, sobre todo cuando queremos reflexionar y tocar temas que, por supuesto, van marcando un poco el rumbo de lo que puede ser el futuro, no solamente de nuestro país, sino que también de nuestra región. Javier Álvarez, queremos agradecerle el que nos haya venido también a acompañar con sus reflexiones, con esta mirada un poco más a largo plazo de lo que pueden tener estos temas que hoy día, como dices tú, están ahí en el ojo del huracán y vamos a esperar en qué finalmente termina. Hay que esperar que amaine la tormenta para ver en Amaine, qué, sí. en No qué, en tomar cómo... decisiones en caliente, dicen por ahí. Absolutamente. Muy bien, muchas Cuídate gracias. mucho. Que tengan un muy buen día. Tú igual. Gracias, Javier. Bien, ahí lo teníamos. Siempre reflexionando estamos, pero full con la temática, porque lógico es la temática que por lo menos ha estado muy presente en nuestra zona y esperamos que se vayan ya tomando algunas decisiones y vayamos
viendo la claridad finalmente dentro de esta problemática que nos afecta a todos finalmente. Sí, ayer lo hablábamos con Lucas Serrano también, por un lado las investigaciones y que esto tiene que cambiar, pero por otro lado que todo esto siga funcionando, la institucionalidad y Sí. también, sí, más allá de las personas que puedan estar cometiendo alguna irregularidad y las investigaciones que están ahí al día. Sí, bueno.